Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Sí? Perfecto. Platiquemos. En esta ocasión, el tema sobre el que quiero abordar mi explicación es la voluntad de Dios. ¡Wow! Tema fascinante. Todos los que creemos que existe un Dios, no solamente los que estamos en la Iglesia Católica, sino todos los que creemos que Dios existe, nos fascina, nos intriga, nos interesa saber ¿cómo se encuentra esta voluntad? ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios busca? Porque, a ver, es que si Dios existe y tiene una voluntad y la está manifestando con un mensaje, pues hay que escucharla, porque es que esa voluntad es perfecta, millones de veces más perfecta que nuestra pobre, débil y errática voluntad. Entonces, bueno, quienes creemos que Dios existe sabemos que esa voluntad hay que entrar en contacto con ella. Y que una vez que lo hagamos, nuestra vida se transformará, porque pues, la voluntad de Dios es perfecta y además somos parte de esa voluntad. Bueno, a ver, para poder explicar cómo es que se entra en contacto con la voluntad de Dios, me quiero valer de una analogía. Ya saben que a mí me encanta usar ejemplos, analogías, para poder explicar temas complejos y hacerlos sencillos de entender. La analogía que quiero utilizar tiene que ver con un ejercicio o una actividad que hacemos recurrentemente en nuestro día a día para también poder entrar en contacto con un mensaje que está allá afuera y que si hacemos ciertas cosas, ese mensaje nos llega. ¿Cuál es esa analogía? El radio, escuchar el radio. A ver, todos hemos intentado escuchar el radio, nos encanta el radio, es un dispositivo que no pasa de moda, por más que tengamos ya, hay maneras de entretenernos y de escuchar noticias en nuestros teléfonos celulares. Todos sabemos usar un radio, ¿cierto? Bueno, pues voy a explicar cómo está este tema de escuchar y entender la voluntad de Dios a través de lo mismo que hacemos cuando escuchamos una estación de radio. A ver, primero, eh, la voluntad de Dios está ahí, se está manifestando, ahí está. No es que a veces esté y a veces no esté, y luego Dios se vaya, luego Dios regrese, no, no. La voluntad de Dios ahí está. Entonces, para quienes más o menos entienden cómo funcionan las señales de radio están ahí están navegando en el aire. O sea, y ahí están, existen. Lo que pasa es que necesitamos un dispositivo llamado radio, un aparato, que lo que hace es ¡pup! Captar esas señales y hacerlas, traducirlas en un lenguaje que nosotros podamos conocer. Ese es el radio, esencialmente. Es bueno. Pues la voluntad de Dios así es, ahí está. Nada más que necesitamos este dispositivo que nos ayude a entender cómo funciona. Bueno, a ver, empecemos con la analogía. La voluntad de Dios se transmite en una estación muy concreta que se llama radio realidad. Radio realidad. Esa es la estación en la cual se manifiesta la voluntad de Dios. La realidad. Lo que existe, lo que vemos, lo que es, lo que olemos, lo que experimentamos, con sus cosas positivas, con sus cosas negativas, eso ya es voluntad de Dios. Estar en la realidad es ya el primer requisito y ya estamos en la realidad. Entonces, si la realidad que nos rodea, en la que interactuamos, no fuera voluntad de Dios, pues no existiría. O sea, no es que Dios diga, bueno, a ver, yo quisiera una realidad diferente, pero ustedes hagan la que quieran porque ustedes no me hacen caso. No, 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 no. Lo que es voluntad de Dios. Pero hay que saberlo leer, hay que saberlo interpretar. Y entonces, primer paso, hay que sintonizar radio realidad. El radio, el aparatito que nos permite sintonizar la estación, pues eso es necesario. Nadie puede escuchar una estación de radio si no tiene el aparatito con el que se puede conectar a esas ondas. Y en el caso, digamos, humano, ese aparato con el que nos podemos conectar con la voluntad de Dios, ese radio se llama voluntad. Tienes que querer y tienes que creer que se puede conectar con esas señales que están allá afuera. Nadie que no quiera escuchar el radio, que diga, no, es que esas señales de radio no existen, bueno, pues no lo van a poder escuchar. El radio, el tener el radio, es lo mismo que tener la voluntad. Quiero escuchar la voluntad de Dios.
Ya está. Y la gran noticia es que todos los seres humanos ya nacimos con un radio integrado, con una voluntad. Nada más que hay que poner esa voluntad en sintonía para escuchar esas señales. Entonces ya tenemos un radio, nuestra voluntad. Quiero escuchar la voluntad de Dios. Vamos a sintonizar radio realidad. Ya estamos en la realidad. Ahora, ¿en dónde habla Dios? ¿En dónde Dios dice, ok, ya sintonizaste la señal correcta hacia allá? Perfecto. Hay un programa de radio, un programa específico dentro de la estación, en donde Dios dice, a ver, así es como se debe de entender mi voluntad. Así es como puedes tú aprender a leer la realidad a través de mi voluntad. ¿Cómo se llama ese programa de radio? Se llama Magisterio de la Iglesia. Magisterio de la Iglesia Católica. La palabra magisterio viene de enseñanza, el magister, maestro, la enseñanza de la Iglesia Católica. Cuando tú sintonizas en Radio Realidad específicamente el programa de la Iglesia Católica, Magisterio, Enseñanzas de la Iglesia Católica, el contenido que vas a entender, que te van a dar en ese programa de radio, tiene que ver con, mira, esto es lo que Dios quiere, así es como se debe entender la realidad, por esto pasan estas cosas, por esto no pasan estas cosas, esto es lo que hay que hacer. Y entonces se te empieza a enseñar, esta es la voluntad de Dios, ya entendí. Entonces, Radio Realidad en el programa Magisterio de la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué no lo sintonizamos? ¿Por qué no es tan fácil? Bueno, a ver, tener un radio, que la estación esté ahí y saber cuál es el programa, no basta para que el contenido de ese programa lo hagamos nuestro, ¿cierto? Si uno quiere ponerse a escuchar un programa de radio y aprender, disfrutar, extraer el contenido que te van a entregar en ese programa ya de manera individual, pues necesitamos tener una actitud que nos permita poder extraer ese contenido y hacerlo nuestro. A ver, y aquí quiero hablar de los 3 elementos que se necesitan para que ya ese contenido que está en ese programa de radio te llegue a ti y lo hagas tuyo, lo puedas utilizar. El primer elemento es tiempo. Quien no tiene tiempo para escuchar un programa de radio no lo va a escuchar. La voluntad de Dios necesita tiempo. Y además, Radio Realidad, en su programa Magisterio de la Iglesia Católica, no es un programa cortito, fácil, sencillo, que lo puedas escuchar en 3 segundos y se acabó. No. Magisterio de la Iglesia es un programa muy completo. Es tan rico y tan vasto lo que te van a enseñar ahí que necesitas tiempo. Tiempo, hay que darle tiempo para que la voluntad de Dios se vaya manifestando en Radio Realidad a lo largo del tiempo. Es un programa de radio que tienes que estar escuchando una y otra vez. A veces los mensajes se repiten, a veces cambian, pero necesitas tiempo. Si no tienes tiempo para escuchar el programa de radio, no vas a escuchar el programa de radio. Por más que tengas el radio, por más que tengas la voluntad, si no tienes tiempo, no se puede. Ese es el primer elemento. El segundo tiene que ver con la manera como se sintoniza la estación de radio. Para quienes son más jóvenes, en mi época, cuando querías sintonizar un programa de radio, lo que tienes que hacer es girar una perilla en ese dispositivo radio, y entonces una aguja empezaba a moverse en un cuadrante, ¿no? En un cuadrante, y entonces tú tenías que moverla y tenías que sintonizar el cuadrante. Entonces lo que pasaba es que cuando de repente ya lograbas poner la aguja en un lugar específico, el programa se empezaba a escuchar muy bien, la estación se escuchaba perfecta, con súper sonido, pero si le movías un poquito, se empezaba a distorsionar el sonido hasta llevarlo a otra estación. Bueno, el sintonizar la estación correcta, cuando ya la encontrabas, lo que tenías que hacer es, ya no le muevas, ahí está, ya le diste, ahí está la estación correcta. Bueno, ya una vez que sintonizaste Magisterio de la Iglesia en Radio Realidad, ya, no le muevas. La iglesia es la estación en donde correctamente se te va a entregar el mensaje. Si tú quieres moverte un poco más afuera de la iglesia, no, es que no todo está tan padre, no, es que es mejor por acá, no, es que aquí también hablan del mensaje de Dios, pero de una manera un poquito diferente, más fácil, aquí como que... A ver,
es Magisterio de la Iglesia en Radio Realidad. Sintonízalo y quietud. Ese es el segundo elemento. A la voluntad de Dios, tiempo y quietud. Ahí es seguro el mensaje. En Magisterio de la Iglesia Católica, el mensaje es el que tiene que ser. No uno distorsionado, no uno que medio se escuche, se parece, uno que medio ahí le entendemos, pero no. Magisterio de la Iglesia Católica. Ya, quietud, quietud. Ahora, tenemos tiempo, ya encontramos el lugar indicado, ahí estamos quietos, no nos movemos. ¿Qué pasa si ya estás escuchando el Magisterio de la Iglesia en Radio Realidad, pero tú estás más bien platicando con tus compañeros, estás más bien atendiendo un mensaje en tu teléfono, o estás cantando, o estás platicando, recitando una poesía? A ver, resulta que aunque está sintonizado Radio Realidad en Magisterio de la Iglesia, el, tú eres el que quieres poner el mensaje, tú eres el que quieres participar, tú eres el que quieres decir qué hacer, tú eres el que estás hablando. Si no guardas silencio, el mensaje no llega. Y ahí el tercer elemento que se necesita para escuchar a Magisterio de la Iglesia en Radio Realidad. Silencio. Escucha. Actitud de aprendizaje. Vienes ante un magisterio, ante un maestro, necesitas un alumno y el alumno escucha, aprende, observa, razona, medita, dice, ok, déjame primero entender el mensaje para luego poderlo hacer mío. Pero necesito escuchar lo que dice el maestro. Ese es el tercer elemento. Silencio. Silencio para escuchar, para no quererme imponer, diciéndole a Dios, no, mi plan es mejor que el tuyo, déjame te lo platico, bla, 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 bla. Mira, lo que yo quiero que tú deberías hacer es esto, esto, esto. Es que tú no debiste de haberme corrido de ese trabajo porque, a ver, no. La realidad sucede por algo. Y Dios te dice, déjame explicarte cómo leerla. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué es que actúas? ¿Por qué la libertad humana? ¿Por qué puede haber el mal? ¿Por qué puede haber el bien? ¿Por qué esto? Pero ¿cómo puede ser tu respuesta? Dios te está diciendo y explicando. Pero si tú hablas, si tú estás diciendo, si estás distraído, no hay silencio. Por más que Dios hable, no escuchas. En un programa de radio sucede así. Si tú no quieres escuchar el programa de radio, por más que tengas el radio, la estación correcta, el programa correcto, pues no vas a aprender. Entonces, así es como uno debe de acercarse a la voluntad de Dios. A ver, entendiendo que la voluntad de Dios es lo que ya es, la realidad. Lo que está sucediendo es porque Dios lo permite, es su voluntad que suceda. No es que Dios esté provocando y moviendo marionetas como si estuvieran predestinadas, pero Él quiere que las cosas sucedan, así las permite, Él las deja. Pero luego, para poder saber y entender por qué es que me corrieron de un trabajo, se me enfermó un familiar, se murió un ser querido, cómo es que gané una medalla olímpica, cómo es que no estoy a gusto en este lugar, todo lo que nos pasa en la realidad, bueno o malo, a ver, déjame leerlo ante la voluntad de Dios. Bueno, finalmente, existe un mensaje que siempre, siempre va a estar presente en Radio Realidad, en el programa de Magisterio de la Iglesia. Y es como el jingle, ¿no? Es como la introducción, es el mensaje que siempre vas a escuchar, siempre va a dar como el intro del programa. Y sí, sí o sí, es voluntad de Dios. Te lo van a explicar y es seguro ese mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El jingle, el mensaje con el que Dios quiere que siempre abra en el programa de Magisterio de la Iglesia es: la misión es llegar al cielo. La misión es llegar al cielo. Mi voluntad es que llegues al cielo. Ese jingle siempre va a estar ahí. Siempre, siempre, porque voluntad de Dios es que llegues al cielo. Ya, esa es mi voluntad. Todo lo demás, todo lo que vivas en la realidad, lo bueno, lo malo, lo complicado, lo difícil, lo fácil, lo emocionante, se explica en gran medida pasándolo por este filtro. Mi voluntad es que llegues al cielo, al paraíso, que llegues aquí donde estoy o que regreses a casa. Y entonces si empezamos ahora sí, con el apoyo de Magisterio de la Iglesia Católica, nos situamos en Radio Realidad, queremos con nuestro dispositivo de radio escuchar la voluntad de Dios, y este mensaje lo hacemos nuestro, a ver, el objetivo es que yo llegue al cielo.
Dios quiere que yo llegue al cielo, eso es su voluntad. Bueno, vamos a empezar a leer la realidad de cara a este mensaje. Híjole, es que tengo un dolor fuerte. ¿Qué tiene que ver ese dolor físico fuerte con llegar al cielo? ¿Será que el magisterio de la iglesia me puede ayudar a entender el tema del dolor de cara a llegar al cielo? Sí. Oye, es que algo no me resulta bien en ese trabajo. No me siento cómodo, lo que me están pidiendo no es correcto. ¿Será que magisterio de la Iglesia Católica me puede enseñar cómo leer esta realidad, tomando como base el tema de llegar al cielo? Claro que sí. Seguramente, si te corren de ese trabajo, tenía que ver con que Dios quería que aprendieras algo de ese trabajo. No lo sé. Oye, una enfermedad. Oye, es que me cayó un dinero enorme. ¿Tiene que ver esta realidad con llegar al cielo? ¿Qué te quiere decir Dios cuando tienes dinero? ¿Qué tiene que ver esa fortuna que has hecho con, acuérdate que hay que llegar al cielo? ¿Cómo debo de usar entonces ese dinero? ¿Cómo debe ser mi respuesta? ¿Para qué es el dinero? ¿Será que el magisterio de la Iglesia Católica me puede enseñar de estos temas qué hacer? Sí, siempre y cuando tengas tiempo, paciencia y sintonices quietamente a la estación de magisterio de la Iglesia en Radio Realidad. Entonces sí, partiendo de esa idea, la voluntad de Dios es esto es lo que es la realidad. Lo que tú ves, la realidad, es mi voluntad. Ahora, te estoy comunicando cosas en esa realidad. Para saber leer eso que comunico, está magisterio de la Iglesia Católica. Pero si no quieres escuchar, si no tienes tiempo, si te estás moviendo de un cuadrante a otro que es medio engañoso y no sintonizas el cuadrante adecuado, pues la voluntad de Dios no llega y no vas a poder entender lo que pasa en la realidad. Bueno, espero que con este ejemplo haya podido yo clarificar el tema de cómo acercarnos a la voluntad de Dios en Radio Realidad, en el programa Magisterio de la Iglesia. ¿Te gusta nuestro contenido? Gracias. Suscríbete a este canal para que te estemos notificando sobre futuras publicaciones de nuevos videos.